tardes tengan todos ustedes. A nombre de COFIDE Capacitación Empresarial, sean bienvenidos a Foros COFIDE. El tema que nos ocupa el día de hoy es consideraciones legales de ser dueño y administrador de una empresa en México. Para el desarrollo de este tema contamos con la participación del licenciado Omar Rodrigo Mora Silva. Omar, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación y darte ese tiempo para compartir con nuestra audiencia esas experiencias y ese conocimiento tan vasto que tienes en la parte de la parte legal de los dueños y administradores de una empresa. ¿Cómo estás, Omar? Muy bien, muchísimas gracias por el foro y por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Muy bien. Oye, Omar, y cuéntanos, antes de que entremos de lleno en materia, pues de este tema tan apasionante legal, que luego a veces, pues acá los mortales no entendemos mucho esa parte, ¿no? Cuéntanos, ¿tú cómo vives estos temas, tu experiencia? Cuéntanos cómo lo vives con los dueños, con los administradores en México, de justamente del tema que vamos a comentar del día de hoy. Me encanta porque mucha gente, pues, hay muchos empresarios que constituyen su empresa y van operando y simplemente, pues, no conocen la parte legal, no se asesoraron en su momento y pues cuando de repente llegan los problemas, ya sea entre ellos, que tengan algún socio o ellos mismos que necesitaban una autorización y no la tienen para poder hacer esa actividad, es cuando ya llegan con nosotros, ya llegan con un problema. Y pues bueno, la idea es justamente tratar de tener una cultura más preventiva a reactiva. La idea de nosotros como abogados corporativos es evitar este tipo de contingencias, dejar las reglas muy claras para los dueños y los administradores de una empresa y pues que el día de mañana no haya sorpresas, ¿no? Tener esa transparencia. Me ha tocado ver conflictos entre accionistas, me ha tocado ver conflictos entre familiares, me ha tocado administradores que tienen problemas con los accionistas y viceversa. Entonces es todo un mundo, pero muy, muy entretenido, la verdad. Muy bien. Bueno, pues mira, qué te parece que empecemos con nuestra agenda? Y si nos puedes comentar, pues las principales estructuras para emprender en México. Y vamos, pues eso del emprendimiento pues está muy de moda últimamente, ¿no? Entonces seguramente sabrás mucho de este tema. Pues algo. Sí, mira, como tal las estructuras en México para emprendedores, pues depende mucho del negocio que quieran implementar. No es lo mismo, ahorita tenemos muchos temas fintech, desde 2018 que se aprobó la ley. Entonces, por ahí, por ejemplo, nada más puedo utilizar ciertos vehículos. No puedo utilizar cualquier sociedad que yo quiera. Para otro tipo de cuestiones, por ejemplo, retail, por ejemplo, e-commerce, pues la ley es más laxa, no te pide todo este tipo de cuestiones. Si el día de mañana tú quieres otorgar créditos, bueno, lo mejor que puede ser es, bajo ciertas consideraciones, pues tener una SOFOM, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas, lo primero por ejemplo, me preguntan cuando tengo, bueno, cuando llega un cliente y me dice, oye, pues, ¿qué hago, no? O sea, ¿qué constituyo? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué es lo básico? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar qué es lo que qué es lo que se va a hacer, cuál es el objeto del negocio, si se necesita, si hay alguna regulación especial de ese negocio. Y otro tema muy importante que mucha gente deja de fuera, o muchos abogados o fedatarios pueden llegar a dejar fuera, es la parte fiscal. El día de mañana, pues la idea de hacer un negocio es que te genere rendimientos. Y si la parte fiscal no está bien clara y bien definida para este tipo de vehículos o para el vehículo que se va a usar, pues entonces ya me metí en un problema o empiezo con estas
discrepancias fiscales, empezar a hacer cosas que pues no tendría por qué, y es donde pudieran venir los temas. Actualmente se dividen en dos cuestiones los vehículos, la parte comercial y la parte de servicios como tal. No todos los servicios son prestaciones comerciales. Entonces, es muy importante que, por ejemplo, si eres un despacho de contadores, despacho de abogados, despacho de arquitectos, ayer justo estaba hablando con una amiga sobre, ella quiere poner su consultorio, cosas así, una clínica. Entonces, pues, lo recomendable es ahí por el tipo de esquemas fiscales que se pueden, es ver una sociedad de naturaleza civil y no tanto mercantil. Si el día de mañana lo que tú quieres es vender productos, tienes alguna operación de crédito, resulta que eres un e-commerce, resulta que tu mundo es como tal el ofrecimiento de diversos productos celulares, lo que se te ocurra, pues entonces podemos irnos al plano mercantil, que también tiene sus implicaciones. Si el día de mañana desarrollaste una aplicación, por ejemplo, y esa aplicación necesitas levantar capital, pues ahí lo más recomendable, sin duda, es una de naturaleza mercantil. Entonces, todo depende siempre, eso es lo principal, aterrizar qué es lo que el cliente necesita, qué es lo que requiere, y de ahí en fuera partir también, ir muy de la mano con los contadores. Eso es algo que yo muchas veces no he visto. La gente, por un lado tienes al abogado y el abogado pues hace lo suyo, ¿no? Y de repente tienes la contabilidad y resulta que como nunca se hablaron, pues algo que pensaba el abogado, resulta que el contador lo registró de otra forma y eso se presentó al SAT y ahora pues tienes que regularizar y se vuelven unos problemas ahí Claro. fuertes. Sí, oye, Omar, y Básicamente luego si a eso eso sería le el tema. añadimos que cuando vamos a la notaría, pues la notaría nos da pues un formato que ahí tienen. ¿Qué quiere ser? Pues una SC, pues ahí te va el formato de la SC, ¿no? Ah, es una SADCB, ahí te va el formato de la SC, ¿sí? Y entonces no nos detenemos a leer todos los estatutos, ¿sí? Y eso, bueno, pues es realmente muy importante, porque si no después, pues vienen este tipo de problemas o situaciones que, como bien tú lo estás comentando, ¿no? Y sí, sí, claro, o sea, sí tenemos que pues revisar esa parte, ¿no? Es con el contador, por supuesto con el abogado, y bueno, pues que sí leamos los estatutos de la notaría, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, fíjate que eso es lo más común, y de repente, pues justo llega una persona y me dice, oye, pues ya tengo mi sociedad, ya aquí tengo los estatutos y fíjate que pues ahora quiero levantar capital, quiero traer más inversión y pues dime, ¿esto me sirve? Y pues ya yo leo y son 3 páginas de estatutos, resulta que era nada más lo que la ley necesitaba, que lo que te exige la ley para poder constituir la sociedad, y nunca hubo una asesoría más allá o un acompañamiento. O luego también me ha tocado fedatarios públicos que son proactivos y ponen obligaciones pues, que ni siquiera les pidieron, ¿no? Y entonces Sí. me acuerdo mucho en una sociedad que pusieron unas obligaciones de deber de lealtad y diligencia que normalmente son solo para sociedades bursátiles, y pues cuando hablamos con estas personas, con los dueños, decían, pues es que nunca pedimos eso, nada más pedimos una sociedad y ya, o sea, no pedíamos todo esto, ¿no? Luego se inventan series de acciones distintas, que sin derechos, que con derechos, y que con voto y que sin voto. Entonces, sin duda es muy importante llegar con un plan aterrizado para que el fedatario público pues lo que haga es pues plasmar lo que realmente quieren sus clientes, y en su caso obviamente pues asesorarse con un especialista en esto, pues porque también el mismo cliente muchas veces no sabe lo que necesita. O sea, no sabe lo que necesita y es mejor explicarle desde cero, oye, a ver, existe todo este catálogo de cosas que puedes poner en esos estatutos al constituir tu empresa,
y tienes que revisar si de esto algo te sirve y si no, pues bueno, ya vamos viendo, pero que sea algo informado, que no sea simplemente que ya después que tiene el problema, pues entonces sí ver cómo se arregla. Muy bien. Oye, mucho se habla de las fintech. ¿Estas sociedades en qué consisten, Omar? Híjole, me voy a tardar otra hora nada más de foro, nada más para Bueno, explicar bueno. esto. Mira, Algo resumido, algo resumido. las fintech como tal viene de la abreviación de Financial y Technology, que es usar la tecnología para prestar servicios financieros. De ahí viene la palabra fintech. Em, esto surge mucho desde 2008, la idea de que los servicios financieros deben ser descentralizados, después del crack de 2008. Y entonces empezaron a salir muchísimas empresas que empezaban a otorgar créditos, que empezaban a otorgar rendimientos por inversión, que empezaban a tener wallets, simplemente administrar dinero. Y todo eso, pues bueno, se volvió un boom hace unos años, pero tenemos que recordar que pues los servicios financieros por algo están regulados y están regulados fuertemente, ya sea por la Comisión Nacional Bancaria de Valores, por Banco de México, por Secretaría de Hacienda o por estas tres. Entonces, cuando se da este boom de este tipo de empresas, eh, pues surge obviamente muchísimos consumidores que no les entregan los rendimientos que les dijeron o simplemente pues desaparecieron. Muy Entonces, informales. exactamente, lo que llamamos fintech de garage, ¿no? Dos personas ahí En un en garage. unas Macs, sí, exacto, administrando pues miles de millones de pesos. Entonces, en 2018 se aprueba la ley fintech que lo que busca es implementar requisitos a estas empresas, darles un tiempo razonable para que puedan cumplir con estos requisitos y obtener una autorización y que el día de mañana, si un consumidor tiene un problema, que pueda ir a Conducef y que no lo vea directamente con ellos, ¿no? Darle protección al consumidor es lo que se busca. Sí, fíjate, Omar, si me permites el comentario, el otro día Uh-huh. yo platicando con un CEO de una financiera interesante, grande a nivel mundial, ¿sí? Estábamos viendo por ahí algunas certificaciones, ¿no? Para unos colaboradores justamente de las financieras. Y comentábamos que en México eh, hay mucha regulación en este tema, o sea, te obliga a la Comisión Nacional Bursátil, creo que se llama, ¿sí? A que certifiques a algunos colaboradores que están justamente desarrollándose en los puestos claves de las financieras, ¿no? Entonces, comentábamos que México justamente es de los pocos países que tiene esta reglamentación. Pues sí, fíjate que bueno, es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y este tipo de regulación tiene que ver con compromisos internacionales. México es parte de tratados internacionales para evitar el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Entonces, lo que son las entidades financieras, que son la idea es tratar de que este dinero que viene de actividades ilícitas o que sea dinero que pueda ser usado para actividades ilícitas, no entre a la economía formal. Eso es lo que se busca. Entonces, con este tipo de certificaciones, la más común, la que más me viene a la mente, es la de oficial de cumplimiento. Lo que se busca es tener un responsable dentro de la entidad financiera, ya sea uno o varios, dependiendo del tamaño de la entidad financiera, que el día de mañana pues estén enfocados solamente en eso, que pertenezcan a la institución financiera y que digan, oye, ¿sabes qué? Estas actividades pues resulta que las estamos monitoreando. A mí, yo cada vez que me meto a ese tema me sorprendo más porque es toda una inteligencia, ¿eh? O sea, no es nada más cumplir requisitos o simplemente, oye, pues este cuate se ve sospechoso, o sea, no, son parámetros, es toda una matriz de riesgos, es toda una infraestructura de análisis que tienen estos
profesionales para llevar a cabo esta prevención. Entonces, aunque sí, efectivamente, cada vez ponen más trabas a las instituciones financieras. La otra es que, bueno, pues mucho es regulación que viene de marco internacional y que, pues bueno, la verdad es que tratamos de estar siempre a la vanguardia, siempre el día a día como país y pues que este tipo de cosas no nos peguen. Muy bien. Bueno, pues entonces, de acuerdo a lo que acabamos de comentar, es que pues sí necesitamos tener, o los socios, los accionistas, sí necesitamos tener, pues que tengan justamente ellos claro qué es lo que van a realizar y en base a eso, pues poder elaborar una muy buen, pues acta constitutiva, ¿no? Con lo que realmente se necesita para operar. Sí, exactamente. Otro punto muy importante de lo que comentas es justo estas personas, estos emprendedores, que lo que buscan es pues poder operar y ya quitarse de lo demás. No saben cuáles son las implicaciones en las que se están metiendo, ¿no? O sea, cuáles son las obligaciones que tienen, ya sea como accionistas o como, en su caso, administradores. Una responsabilidad muy importante que nadie toma en cuenta y todo el mundo me pregunta, oye, es que yo ya constituí la empresa, ¿ya puedo firmar? Pues, y yo quiero ser administrador y, pues sí, sí puedes, pero oye, si el día de mañana haces algo mal, o sea, te pueden incluso hasta denunciar por mala administración. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas. Eso es yo creo que de lo más importante o sea, si tú me preguntas, oye, en un punto así, lo más importante, el administrador tiene una responsabilidad muy fuerte y vale la pena que la gente que tenga un cargo en la administración de una empresa se voltee a ver cómo está operando la empresa, que realmente le dedique tiempo, no es nada más un cargo honorario, no es nada más un cargo de que, pues yo ya soy miembro del consejo y qué bonito y suena padrísimo, o sea, no. El día de mañana, si hay algún problema, pues bueno, ellos son los primeros en responder. Otro punto muy importante para temas fiscales, los comisarios. Eh, de repente igual me preguntan, oye, pues es que ya, o sea, yo estoy operando solo y pues, oye, me estás pidiendo que además alguien más esté en mi sociedad. Bueno, órale, va. Pero además me pides otra persona que sea el comisario, que me vigile. Entonces voy a poner a mi papá, ¿no? A mi mamá. Bueno, de Al entrada, pues es el... contador, Ándale, exacto, ese es típica, el contador. Y el al contador. contador, bueno, dice el contador, pues va, ¿no? A mí me están pagando por esto, pues adelante, pero para temas fiscales, el contador es de los primeros que son revisados por el SAT, justo en caso de autorías, en caso de cuestiones así, porque su función principal es vigilar a los administradores. Y si no lo hacen y si no existe esos reportes a los accionistas, pues entonces están faltando a sus obligaciones y pues son obligaciones que sí tienen efectos fiscales en la empresa. Y finalmente, si me dijeras, oye, de los accionistas, ¿qué es como lo más rescatable que te podría decir? Así lo fundamental. Yo, en toda mi experiencia, creo que solamente he visto, me han llegado 2 empresas donde realmente tienen los libros corporativos hechos y los títulos de acciones firmados y emitidos. ¿Y por qué lo menciono? Porque como no hay una sanción como tal de no hacerlo, pues obviamente la mentalidad general es decir, pues no tengo por qué hacerlo, no lo voy a hacer, o lo dejan y el día de mañana, si hay un conflicto de accionistas o quieren entrar a una asamblea y necesitan acreditar su calidad de accionistas,
no lo pueden hacer si no tienen el título y si no están inscritos en el libro. Entonces, esos son, yo creo que lo más fundamental de estas tres estructuras dentro de una sociedad. No todas las sociedades tienen la estructura del comisario, se puede poner, pero sin duda esto es fundamental para cualquier emprendedor. Muy bien. Oye, Omar, bueno, mira, si me permites comentarle aquí a nuestra audiencia, esta sesión es de ustedes. Por favor, siéntase con la confianza de preguntarle todo lo que quieran a Omar con este tema, por supuesto, que estamos comentando el día de hoy, que bueno, que seguramente nos dará tiempo, ojalá de aquí a las 6, para que Omar nos pueda ayudar con las respuestas. Y bueno, pues ya tenemos las primeras preguntas, Omar. ¿Qué te parece que empecemos? Nos Buenísimo, claro comenta que sí. el contador Ernesto Jiménez Sánchez. Es contador, ¿eh? Para que lo tomes en cuenta. El comisario, ¿qué tipo de responsabilidad tiene en la empresa? Ok, aquí lo primero sería pues qué empresa, depende del cargo. A ver, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada, que está regulada en la ley de sociedades mercantiles, puede no tener comisario. Entonces, eso sería lo primero, ver en qué sociedad estás y de ahí, pues, analizar lo que diga la ley. Ahora, me imagino que la pregunta va enfocada a una sociedad anónima, o una sociedad anónima promotora de inversión. Eso es como Que sí tiene la obligación de tenerlo un exactamente, comisario. Uh-huh. Vamos a suponer que así es exactamente, la pregunta. Uh-huh. exactamente. Supongamos que es eso porque no me gusta dejar preguntas sin contestar, ni en los exámenes de la primaria me gustaba, entonces, menos aquí. Dice que es una Eh, SADCB. SADCB, perfecto, sí. Entonces, una SADCB o una SAPI es para efectos prácticos lo mismo en este aspecto y lo que voy a contestar. ¿Qué responsabilidad tiene un comisario? Tiene responsabilidad de vigilar la administración. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir con esto? Que si el día de mañana tú ves que el administrador empieza a derrochar el dinero y en lugar de comprarlo en inventario, resulta que el administrador se compró una camioneta en leasing y le está arrendando, pues bueno, eso es algo que tendrías que revisar y a ver por qué lo hiciste, ¿no? O sea, por qué si ahorita nos falta inventario para cubrir la demanda que nos están pidiendo, ¿por qué contrataste un leasing para rentar una camioneta a la empresa? Otra de las cuestiones es, supongamos que la sociedad necesita un permiso para operar y ese permiso no lo tiene. La administración, por ser la administración y que representa a la empresa, debe de hacer todos los actos para que la empresa esté bien y que tenga todo lo necesario para operar. Si no lo hace, el comisario tiene que dar vista de eso. Ahora, ¿a quién da vista? A la asamblea de accionistas. Son dos órganos independientes, por eso es muy común que el contador sea el comisario. Por un lado tenemos la obligación del órgano de administración de hacer todo un análisis financiero de la empresa y presentarla a los accionistas, y por el otro lado tenemos al comisario que debe de revisar esa contabilidad y ellos hacen un reporte independiente que lo presentan a los accionistas. Entonces los accionistas tienen dos documentos, los leen y la idea es que coincidan en lo fundamental, ¿no? Que la administración se haya llevado conforme a buenas prácticas y que la vigilancia sea, oiga, ¿saben qué? Sí, efectivamente, esto que dicen es cierto, faltó este inventario por esto, nos dijeron, lo vimos. Es muy importante. El día de mañana, ¿qué sucede si no se hace así? Bueno, además de la remoción, que yo creo que es pues, el menor de los problemas, sí pudieras enfrentar consecuencias de índole de privación de la libertad. ¿Tanto así? Sí, sí, porque mira, y mucha gente aquí tenemos una cultura donde el accionista es el que administra, es el que opera, es el Es que el que hace, es hace el todo. exactamente, es el todólogo.
Y esa no es eso funcionaría en una sociedad civil. Pero en una sociedad anónima, esa no es no es, digamos, su historia, o no es la razón por la que surgen. La razón por la que surgen es gente que tiene mucho capital y lo que hace es lo destina en un vehículo, que en este caso llamémosle SADCB, y entonces contrata a alguien que sepa del tema, que sí conozca y que pueda administrar y que a eso se dedique. Y entonces la función del administrador será incrementar el valor de la inversión que hizo el accionista y rendirle cuentas en caso de que algo esté saliendo mal. Y entonces tú tienes una figura adicional que es el comisario para vigilar, tú no tienes tiempo, tú eres inversionista, tienes mil cosas que hacer, tienes un órgano de vigilancia para que realmente existe ese freno y contrapeso y que el día de mañana el accionista tenga una decisión informada sobre qué está pasando con su inversión. Ese es básicamente como deberían de operar. Sí, y fíjate que, bueno, a mí también me ha tocado ver en el caso de comisarios que inclusive ni siquiera devengan un honorario. Fíjate que efectivamente no lo devengan, pero porque normalmente este tipo de cargos, digamos, se les paga como una prestación de servicios. El hecho de que no tengan un honorario no necesariamente implica que no se les pague, dado que se les puede pagar como una prestación de servicio, tendrá otros efectos fiscales que el emolumento, que así es el honorario, que así se le llama. Eh, y pues todo depende de las necesidades fiscales y contables de la empresa, ni siquiera tanto legales, sino fiscales y contables, porque es muy importante, como decía al inicio, que vaya de la mano la parte legal con la parte contable. Muy bien. Fíjate que nos comenta Eder Fabián, ya ves que estábamos hablando pues de estos puntos que no tenía pues muy al corriente las sociedades y también comenta asimismo, en algunas empresas la reserva legal no está al corriente. Claro, pues mira, sí, esto tiene muchísimo, o sea, hay en mil empresas que efectivamente, como bien dices, Eder, no tienen este requisito legal y no es menor. Las implicaciones de no tener este requisito, digo, están ahí en la legislación. El fundamental, pues es, difícilmente vas a poder decretar dividendos sin una reserva legal. Los administradores traen por ahí otra responsabilidad en caso de que así suceda. Entonces, efectivamente, no lo tienen y normalmente no hay eh, pues no quiero decir asesoría deficiente, pero simplemente yo creo que más bien es como una falta de cultura de la prevención y más tenemos una cultura de la reacción. Entonces, digamos, no sucede nada o no se va a hacer nada hasta que no nos haya caído ya la auditoría ante el SAT, hasta que resulta que no me hayan decretado una multa porque, pues bueno, tenía que haber hecho esto y no lo tengo documentado. Entonces, efectivamente, sucede más de lo que tú crees. Y bueno, yo he participado en muchísimas inversiones y me ha tocado ver cada, este, cada tema, donde primero antes de que se pueda llevar a cabo la inversión, pues ahora tenemos que regularizar y después ya se puede llegar a hacer la inversión. Muy bien. También Eder Fabián nos comenta, como administrador de una empresa, lo que he notado es la cantidad de trámites, licencias, permisos, en general, normatividad que se debe cumplir. Es muy amplio tanto local, estatal y federal. Tuve que elaborar una matriz de riesgos de cumplimiento normativo. Pues sí, depende, ¿no? Depende de las características de la empresa, depende de todos los trámites que tiene que tener en orden, todas las licencias y funcionamientos y demás, pues para poder seguir operando. Oye, y nada más aquí un paréntesis. Eder, ojalá y bueno, la empresa que administres no vaya a ser una institución financiera, porque además es de las regulaciones donde
me pasaba muchísimo cuando empezaba, que me decían, oye, es que ¿por qué no viste dónde estaba esto? Ni sabía que existía, ¿no? O sea, ¿cómo voy a buscar algo que ni sé que existe? Entonces, en materia financiera es muy común eso. Entonces, sin duda necesitas tener muy mapeado un profesional que te asesore en este tipo de temas de qué necesitas cumplir, cómo necesitas cumplir. Y normalmente lo que se hace es, lo que nosotros hemos hecho es, entregamos un checklist de todos los documentos y pasos que se necesitan para obtener tal autorización o tal registro o tal permiso. Entonces, con eso está muy mapeado qué se debe hacer y cómo se debe hacer y quién es el responsable. Y eso créeme que te va a facilitar la vida. Muy bien, nos comenta F. Velázquez, ¿qué tan viable es constituir una SAS, o sea, una SAS, en lugar de Ujú. una SADCB? Ok. ¿Qué tan viable? Pues es muy viable, es gratuita, simplemente necesitas tener tu fiel, puedes hacerla tú solo o puedes invitar a más personas. La primera vez que yo quise hacer una, me topé con que la página no servía. Entonces, y eso duró como 5 o 6 meses. Entonces, ¿qué es tan viable? Sí, yo las he visto. Otro punto en contra de este tipo de empresas es la parte de cuando vas a solicitar una cuenta bancaria. Sí te pueden llegar a decir que es un poco más complicado. Realmente, en tema legal te juro que no tendría por qué serlo. Entonces es más bien un tema de política interna de los bancos en general. No de uno, no de algo en específico, sino en general. Entonces, sí es viable, como te comento, depende mucho de la necesidad que tengas, de qué tanta operación tengas, qué tanto flujo, si vale la pena estar en ese esquema o si vale la pena quedarte como persona física con actividad empresarial o como en el Reciclo o en el RIF, que todavía algunos pueden. Entonces, pues vale mucho hacer ese análisis antes de poder determinar si es mejor constituir una sociedad por acciones simplificada o una sociedad anónima de capital variable. Muy bien, bueno, pues mira, vamos continuando con nuestra agenda y nos podrías comentar cuáles son los principales retos e implicaciones para los accionistas y administradores de una empresa. Claro, sí, fíjate que esto es un poquito de lo que platicábamos hace rato, del tema de la responsabilidad de la administración y del comisario. Si tú me dijeras, oye, es que, o sea, ¿qué es lo peor, ¿no? Que me puede pasar? Pues es eso. Una sanción privativa de la libertad. Y en su caso, pues bueno, por ahí incluso hasta alguna multa o algo por el estilo, dependiendo de cómo se haya llevado a cabo la administración. Eh, pero hay más, hay muchísimo más. Hay muchísimas cosas que se pueden pactar en los estatutos que hacen pues que puedan haber obligaciones adicionales. Y entonces, pues bueno, simplemente si no las conoces o si no las cumples o si no sabías, pues igual puedes estar sujeto a incumplimientos de contrato, a distintas penalizaciones. ¿Como cuál? Les voy a platicar un caso que me pasó hace unos años. Esta empresa llegó con nosotros porque traía un conflicto de accionistas y bueno, pues lo primero que haces como abogado pues es revisar los estatutos. Entonces, revisando los estatutos, entonces vemos que todos los accionistas estaban metidos en el consejo, así todos. Eso no es Entonces, recomendable, por lo que estoy escuchando. no es tan recomendable. La verdad es que no. Aunque sucede mucho, es práctica común, no es lo recomendable. Luego, pues bueno, vemos en los estatutos que se pacta esta cláusula de deber de lealtad y diligencia.
Esta empresa era una SAPI, o es una SAPI, no sé ya en qué siga, pero eh, de repente, pues bueno, llegamos con esto y muchas de las estrategias que nosotros teníamos planeadas, pues se pierden porque simplemente este tipo de obligaciones, aunque no son por ley en este tipo de estructuras, en una SAPI de CB, pues al fedatario se le ocurrió ponerla y bueno, pues ahora tenemos que remar contra corriente para ver cómo solucionamos el conflicto, ¿no? Otro de los temas muy interesantes y que seguramente pues nadie les dijo a estas personas es que cuando tú eres administrador, tú como administrador pues debes de ser transparente y no debe existir conflicto de interés. Entonces, cuando se hace la aprobación de estados financieros, que todos los contadores sabrán mejor que yo, que tiene que hacerse de forma anual, pues tú como administrador no puedes aprobar tu propio ejercicio. Entonces, te metes a un círculo vicioso donde o sea, somos accionistas, pero a la vez tenemos la gorra de administradores, y entonces, ¿cómo le hacemos para aprobar algo que por ley pues no podemos aprobar, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, de retos, son retos para un emprendedor que, pues bueno, de entrada, su asesor, si es que lo tuvo, no le supo explicar todo este catálogo de cosas que había, que se tendrían que analizar. Y la otra es, ya que si lo hicieron así o si simplemente no se asesoraron, pues bueno, este es el tipo de consecuencias que sucede cuando ya hay problemas. Y ese es otro consejo que les quiero dar. Cuando uno empieza un negocio, todo es miel sobre hojuelas, todo es muy bonito. En el momento en que, ya después de que vengan los problemas, es cuando ya las cosas se ponen serias y ya no se puede mover nada. Entonces, si ustedes van a constituir van a hacer un negocio, van a constituir una empresa con alguien, tienen que hablar de estos temas, tienen que hablar de qué va a pasar si nos enojamos, qué va a pasar si se toman decisiones que no deberían, qué va a pasar si te gastaste el dinero en lo que no debías, todo este tipo de cuestiones y saber cómo va a reaccionar la otra persona, porque al final del día, aunque sean socios, pues bueno, están metidos en una sociedad donde obviamente difícilmente se van a querer salir, alguno de ustedes, y pues van a tener que estar ahí pegados con la otra persona. Sí, terrible, ¿no? Terrible, o sea, sí es muy común, sí, al principio pues con mucho entusiasmo y sí, vamos a asociarnos y bueno, somos hermanos casi, casi, ¿no? Y todo es justamente miel sobre hojuelas, ¿no? Pero ya en la práctica, en el convivio diario, donde ya se enfrentan pues a veces falta de liquidez, muchas otras situaciones que no son compatibles, pues entonces ahí vienen justamente los problemas, ¿no? Y sí, sí, por supuesto, esa recomendación es muy, muy válida, ¿no? Y muy interesante, ¿no? Hay que poner, pues, las cartas sobre la mesa desde un principio, ¿no? ¿Qué va a pasar esto? Así como tú lo estás comentando, ¿no? Más vale, más vale hacerlo así. ¿Cómo dice? Más vale el refrán, ¿cómo dice el refrán? Más vale no sé cuántas pintas que una despintada, algo así, ¿no? Eh, Pintas que una descolorida, ¿no? Algo así. Algo así. Muy bien. Bueno, pues mira, continuamos con las preguntas que tenemos aquí de nuestro auditorio. Nos comenta Karina Sánchez. Soy comisario de una sociedad. Si quisiera salir, ¿qué procedimiento debo seguir? Ok, pues mira, vuelvo a lo mismo, vamos a suponer que es una sociedad anónima. Digo, yo sé que seguramente puede ser muy obvio para algunas personas, pero esto pues quedará en la memoria del internet y hay que sentar hay que tener muchos supuestos. Supondremos que es una sociedad anónima de capital variable, tú eres la comisario y te quieres salir. Ok, normalmente cuando alguien se quiere salir, que tiene este tipo de cargos, lo manifiesta. ¿A quién lo manifiesta? A los accionistas, que son quienes toman la decisión de quién entra y quién sale de esos cargos.
¿Esto cómo se hace? Pues esto se hace a través de una asamblea, de que los accionistas decidan en conjunto, que hayas manifestado tu renuncia. Ellos, pues bueno, nadie está ahí por obligación. Pues el día de mañana pues no quieres, a ellos no les sirve de nada que estés ahí, no es como que te vayan a retener, y simplemente pues se nombrará a alguien más. Digo, ya para temas ya más específicos de este tipo de cosas, pues justo hay eventos, hay cursos aquí en COFIDE para tocar a más detalle este tipo de cuestiones, porque sí es un procedimiento, no es como tan sencillo. Muy bien, nos comenta Lorena, en una SADCB hay dos accionistas y uno tiene el 99%, es el administrador único. ¿Tiene más responsabilidad? Pues mira, aquí justamente es de lo que decía que hay gente que tiene dos gorras. A ver, partamos la pregunta en dos. Es una SASB, hay dos accionistas y uno tiene 99. ¿Tiene más responsabilidad quién? ¿El del 99 que el del 1%? Pues sí. ¿Por qué? Porque los accionistas están obligados al pago de sus aportaciones. Si el día de mañana tú suscribiste 99 acciones, representen el 99%, y eso es lo que te obligas a pagar. Si el día de mañana la sociedad tiene buen camino y tiene ganancias, el 99% va para ti, si no se expresa otra cosa. Si el día de mañana pues hay pérdida, pues tú perdiste el 99% de ese negocio. Hasta ahí llegó tu responsabilidad como accionista. Ahora, la otra pregunta. En una SA hay dos accionistas y el del 99 es el administrador único. O sea, no tiene absolutamente nada que ver qué porcentaje tenga. Hay un administrador único, que es accionista además. ¿Tiene más responsabilidad? Pues la misma que tiene cualquier otro administrador. No hay ni más ni menos. Si el día de mañana tú, por ser administradora, resulta que contratas o resulta que constituiste una SADCB2 y es competencia de la empresa donde estás ahorita, y resulta que empiezas a vender activos a la otra empresa, claro que vas a tener una responsabilidad, pero no importa qué porcentaje tengas. Hay derechos especiales para este tipo de casos en específico que acabas de comentar, Lorena, donde se le da una protección a la minoría, en este caso quien tenga el 1%. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos, Omar, ¿qué nos puedes decir del levantamiento de capital y derechos y obligaciones de los accionistas? Híjole, me podría aventar igual, ¿eh? Toda otra hora hablando de esto. A ver, levantamiento de capital y derechos y obligaciones de los accionistas. En 2016, en 2000, no es cierto, perdón, en 2014. En 2014 viene una reforma a la ley de sociedades mercantiles. ¿Por qué? Porque muchas veces ya se venía, para poder pactar ciertos derechos que no se permitían en una sociedad anónima, se constituía una sociedad anónima promotora de inversión, la famosa SAP, que te permite pactar otro tipo de derechos que no podías hacerlo en una SA. Hay cosas que todavía no se pueden, pero son ya diferencias muy nítidas, muy de hilo fino, y que son importantes, pero bueno, el caso es que aquí lo que se buscó con esta reforma en 2014 fue darle esa misma flexibilidad a esta institución, a la sociedad anónima, entre otras cosas, no para que no cayera en desuso, porque al final del día, pues una SAPI sigue siendo una SA, pero para que los empresarios justamente no tuvieran esa necesidad de andar reformando estatutos y que sí, que si no, y entonces se le trata de dar la misma flexibilidad. ¿Qué sucede aquí en el levantamiento de capital?
El levantamiento de capitales es una industria que te pide en este caso, los fondos de inversión, los fondos de capital, tener mucho dinero, con ese dinero invertirlo en muchos proyectos. De 10 proyectos solamente son exitosos uno o dos, ya cuando fue muy bien, y pues los demás no generan el retorno que se espera. Entonces, si el día de mañana ustedes quieren o están pensando levantar capital, lo primero que les van a pedir los fondos de capital es una auditoría. Entonces, ¿qué debes de tener? Esa auditoría, ¿para qué es? Para que ellos revisen la situación contable, financiera, de negocios y jurídica del negocio. Entonces, ahí, si tú no tienes todos los documentos en regla, las marcas registradas a nombre de la empresa, contratos firmados, los libros, los títulos, todo este tipo de cosas que tú dejaste pasar y que el día de mañana dijiste, pues lo haré cuando tenga el tiempo, pues Cuando lo ahí va a necesite. ser el momento. Exactamente. Y ahí es muy importante, porque los fondos de capital lo que hacen es esto. Una vez que revisan la empresa que no tenga contingencias, obviamente, entre otras contingencias legales, pues entonces lo que buscan es, además de haber metido ese dinero en la empresa, que ese dinero esté asegurado. ¿A través de qué? A través de derechos. Entonces, los fondos de capital lo que hacen es que pactan ciertos derechos para frenar la salida y entrada de dinero y el día de mañana puedan recuperar su inversión. Eso es básicamente algunos de los derechos más reconocidos o más nombrados. Es el famoso derecho de arrastre, drag along, que esto está muy estilizado de allá de Estados Unidos, de California, de todas las tech que surgieron allá en los 2000. Y lo que busca, pues, es si hay una empresa que quiera comprar toda la, que quiera, que hay un, si hay un tercero que quiera comprar todo el negocio, el 100% del capital, y está dispuesto a ofrecer 20, 10, 20 o 30 veces el valor de lo que invirtió el fondo, pues para el fondo ya recuperó la inversión y ya es un negocio atractivo. Entonces, este tipo de derechos son como los más, entre otros, obviamente, de los más reconocidos para este tipo de cuestiones. Finalmente, y quiero dejarlo muy, muy en claro porque me he topado a lo largo pues de mi experiencia con estas situaciones. Las APIs, las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, no pueden captar recursos del público en general. O sea, esto quiero que se lo lleven de tarea, o sea, péguenlo publíquenlo, tuítenlo, lo que tengan que hacer, pero me ha tocado ver gente que dice que sí se puede, cuando la misma ley te lo prohíbe, si no tienes la autorización necesaria de la autoridad financiera. Entonces, por favor, si algo se llevan de esto, este es otro así main bullet. Las APIs no pueden captar información que diga inversión del público en general si no tienen la autorización necesaria de la autoridad financiera. Muy bien, pues ya tomamos nota. Eh, Muy bien. Oye, Omar, ¿y qué nos puedes comentar del fideicomiso y las asociaciones en participación en México? Es otro mundo. Es otro mundo, y fíjate que igual, cada vez que conozco clientes y gente que me pregunta y dicen, pues es que, qué es el fideicomiso, ¿no? O sea, no sabemos qué es el fideicomiso, no sabemos para qué sirve o cómo le hago, o sea, es para mí algo muy extraño. Entonces, esto va de la mano y la asociación en participación, otra figura que está en desuso porque
Está enfocada, estuvo enfocada en cuando se creó. Estamos hablando de que la ley pues tiene muchísimos años realmente. Entonces, este tipo de figuras pues sí valían la pena, surgían, pero la regulación fiscal les ha hecho que caigan en desuso, ha hecho que pues tal vez no convenga tanto usarlas. Hay pocas industrias que realmente se pueden usar, tomando en cuenta las implicaciones fiscales. Una de estas industrias son los llamados fondos de capital privado. Yo creo que aquí es muy importante ver que los fideicomisos, así como la asociación en participación, todo es fiscal, todo es un tema fiscal. Entonces, regreso al punto principal de las 5 de la tarde, que fue, no, o sea, como abogados no podemos ir solos, no nos mandamos solos, no vamos solos, necesitamos la otra mancuerna que es la parte contable y fiscal, porque si el día de mañana no la tenemos, pues puedo empezar a generar, a ponerme en el supuesto del pago de impuestos sin necesidad de tenerlo, o simplemente sin saber que estoy en ese supuesto, pues empezar a deber impuestos. Entonces, es muy importante que cuando quieran llevar a cabo este tipo de instituciones, eh, hay sobre todo, bueno, sí, en ambas figuras, vean la resolución miscelánea fiscal, es lo que yo les diría. Hay un apartado ahí específicamente de ingresos pasivos y vale mucho la pena que lo tomen en cuenta a la hora de proponer este tipo de esquemas, si es que son abogados, son contadores. Eh, o si son empresarios que el día de mañana, oye, pues es que yo escuché, porque así llegan, ¿eh? Yo escuché que en Estados Unidos está la figura del trust y aquí pues sé que es el fideicomiso. O, oye, yo sé que en Estados Unidos está la figura del joint venture y pues resulta que aquí en quiero hacer uno, ¿no? Entonces, es muy importante que todo este tipo de cosas se tengan muy bien estudiadas, muy bien mapeadas, pero sobre todo fiscalmente aterrizadas. De nada sirve tener un contrato de 50 páginas de un fideicomiso o de 50 páginas de un joint venture si al día de mañana te va a generar efectos fiscales que no querías, que no necesitabas, que no estabas buscando, y pues que lejos de generar utilidad en la empresa, pues generará pérdidas. Muy bien, pero entonces, Omar, ¿en qué momento cómo es? Sí, más bien, ¿en qué momento tú recomendarías el fideicomiso? Pues mira, depende mucho. Yo, por ejemplo, lo he visto mucho para inversiones. Existen unos fondos de capital llamados FICAPS, están regulados en la ley del impuesto sobre la renta. Y no es que sean unos fideicomisos en específico, o sea, no es que el día de mañana cumplan con más requisitos de los que le pide la ley donde se regula los fideicomisos, sino simplemente los supuestos para qué se usa, para qué está destinado, para qué, cuál es la finalidad y dónde se va a usar. Hacen que la ley fiscal en este caso llegue a otorgar ciertos incentivos, así como otorga incentivos para películas, así como otorga incentivos para arte y otro tipo, y deportistas y otro tipo de cuestiones. Para empresas que invierten en empresas mexicanas hay incentivos fiscales. Entonces, ese sería un buen uso que se le podría dar a un fideicomiso. Otro uso que es el más común, que no es para iniciar un negocio, es el de administración y fuente de pago. Este fideicomiso lo que hace es nivela, tiene a un aportante, tiene a un aportante
y del otro lado tiene a los beneficiarios. Y entonces con los flujos que genere este aportante van pagándose a cada beneficiario. Todo esto está administrado con una institución financiera, una casa de bolsa, un banco. Y entonces, pues bueno, el día de mañana el aportante no es como que pueda andar disponiendo del dinero así como así, ¿no? Hay verdaderamente toda una estructura detrás de este tipo de esquemas. Y pues bueno, si tienen alguna duda, pues con gusto lo platicamos. Pues antes de despedirnos, si nos puedes decir algunas reflexiones sobre el tema que acabamos de comentar el día de hoy, Omar, por favor. Con todo gusto. Miren, yo creo que tenemos una cultura de reactiva, no preventiva. Esto genera que haya mucho desconocimiento sobre iniciar un negocio. Entonces, lo primero, así como recomendación para todo el foro, los que no sean abogados, contraten un asesor. O sea, sin duda, eh, uno trata de pensar que a veces un contador a veces pudiera suplir esta función, pero realmente tienen que ir de la mano. Cada quien es especialista en su área. Ni un abogado puede hacerlo de un contador y viceversa. Digo, generalmente hablando. Entonces, sin duda, asesórense, busquen, estudien, investiguen, lean y pues bueno, tratar de siempre estar aprendiendo. Este tipo de temas son básicos, son muy importantes para cualquier persona que esté, ya sea que forme parte de un consejo de administración, que tenga una empresa, que sea un comisario, que esté pensando en invertir o que esté pensando en adquirir una empresa o que de cierta forma quiera iniciar algún negocio. Sin duda esto va a ser muy útil. Bueno, pues muchas gracias por tu participación, Omar. Muchas gracias a todo nuestro auditorio. Les recomendamos los foros. Recuerden que todos los foros los martes de 5 a 6 de la tarde, aquí los esperamos. Muchas gracias y que tengan todos muy buena tarde.